Y vamos a leer juntos el libro de Ezequiel 47. Mientras ahí están anotando los nombres de las personas nuevas, no se preocupe y esté atento a la Biblia. Lea, acá en la pantalla tenemos la lectura de la Biblia y quiero que leas conmigo la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 47. La Biblia dice así: aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo y allí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. Esa agua venía del sur y luego de pasar por el costado derecho del templo, corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Luego aquel hombre me hizo salir por la puerta norte y rodeando el templo por la parte de afuera, me llevó hasta la entrada del este. Allí pude ver que también por el lado sur brotaba agua. Decí conmigo, brotaba agua. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda, midió 500 metros, luego me ordenó cruzar la corriente. Decí conmigo, me ordenó cruzar. El agua llegaba hasta los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba hasta las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Decí conmigo, me hizo cruzar la corriente. Para entonces, el agua me llegaba a la cintura. Midió 500 metros más y la corriente ya era un río. Muy hondo, que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre me preguntó, ¿te fijaste bien en todo esto? Decí conmigo, ¿te fijaste bien? Decilo, ¿te fijaste bien? Esta es una clave de la palabra de hoy. ¿Te fijaste bien? Cuando regresamos a la orilla del río, vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces el hombre me dijo, estas aguas corren hacia el este y al llegar al desierto desembocan en el mar muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce. Desde En-Gadi hasta En-Eglaim, y por donde quiera que pasen estas aguas habrá muchos peces. También habrá pescadores que podrán secar sus redes y habrá tantos peces y tantas clases como en el mar Mediterráneo. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. Solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos, que no servirán más que para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, sino que se usarán como medicina. Serán regados con el agua que sale del templo y el fruto que darán cada mes servirá de alimento. Amén y amén. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. Esta semana orando tuve como una visión. Vieron que estábamos hablando de orar con fe, pero también orar con visión. Cuando uno tiene claro lo que pide y entonces uno sabe que está orando, como Juan recién nos mostraba la casa que iba a construir. ¿Cuántos creen que lo que vimos en la foto lo vamos a ver cuando vamos a su casa? Ah, va a estar tremenda tu casa, te vamos a ir a ver. Qué lindo, ¿no? Eso es una fe clara. Y cuando nosotros oramos con una fe clara, tenemos una visión. Entonces yo estaba orando esta semana y era tanto lo que Dios comenzó a hacer que aprendimos, que también le conté hace un tiempo, que no solo alcanza con la fe. O sea, yo puedo tener fe y he ejercitado la fe de muchas maneras.
al punto de que aunque no haya nada, aunque no tenga nada, aunque no vea nada, igual hacía locuras. Media jugada, pero era, y yo la nombré a mi fe en esos momentos, fe sangrienta. O sea, me jugaba a todo. Gracias a Dios me salvó porque no perdí nada. Y lo único que siempre me aseguraba es cuidar mi familia. Que no se eche a perder mi familia y todo, pero me jugaba en todo lo demás a más no poder. Todo lo hacía. Pero no estaba bueno, pero entendí que no es solo fe. No es que era solo la fe y darle para adelante, sino que tenía que permitir al Espíritu Santo que sea el complemento de mi fe. Que la presencia de Dios esté conmigo, que el Espíritu Santo me guíe, que el Espíritu Santo me dé las directivas, poder estar en la presencia de Dios. Y aprendí esto, que la combinación perfecta para algo de Dios en la tierra es la fe con el Espíritu Santo, la fe con la presencia de Dios, la fe con la sociedad con el Espíritu Santo y la fe con la comunión con el Espíritu Santo. Eso hace una potencia y hace que nosotros podamos ver a Dios interviniendo en nuestras vidas. Amén. Decí conmigo, fe más presencia de Dios. Fe más Espíritu Santo. Y yo estaba orando y entonces es como que estamos orando más. ¿Cuántos están ayunando? 21 días de ayuno. Si no ayunaste, ayuná. Tenemos días por delante, una semana nos queda de ayuno. Sumate, aunque sea 1 hora, 2 horas, mediodía, un día. Hacé el ayuno de Daniel, suspendé la carne por unos días, pero ayuná. Amén. Mirá al de al lado, hacele ojito nomás. A vos te hablan, dale. Un poquito, ¿no? Ayunemos. Y eso nos pone en comunión con Dios. Y no es solo ayunar, sino es también orar. Y cuando oramos, nos metemos en la presencia de Dios. Y acá voy con la palabra. Cuando estaba orando, en toda esta semana, ¿saben qué sentí? Cuando oraba, sentí que me zambullía en su presencia. Sentí que me tiraba un río. Y fue una experiencia muy linda para mí, porque me pasaba, iba a orar en mi casa, a la orilla de la cama, o iba a orar en la iglesia, estaba en mi oficina, venía a orar a la madrugada. ¿Y saben qué sentía? Sentía que me zambullía. Y dije, wow, claro, es eso. Yo me tengo que zambullir en el río de Dios, en la presencia de Dios. Y cuando nos zambullimos, tuve como una visión. ¿Vieron como cuando uno se zambulle? A ver, imagínate, vamos a zambullirnos. 1, 2, 3, zambullite. Quédate en el agua ahora. Cuando te zambullís, comienza a haber una comunicación interna. Algunos abren los ojos debajo del agua, pero sos vos y nadie más. Y el agua. Y vamos a suponer que nos zambullimos todos en la misma pileta, ¿no? Una pileta gigantesca. Y vamos y nos zambullimos. Y por más que todos nos zambullamos a la vez, vos tenés tu experiencia debajo del agua y yo tengo mi experiencia debajo del agua. Y vivimos cosas distintas en ese zambullirnos. Hay algo especial. Y el Señor me mostró que nosotros nos estamos zambullendo en el agua. Nos estamos metiendo y algo está pasando, pero lo que te pasa a vos es distinto a lo que me pasa a mí, lo que me pasa a mí es distinto a lo que te está pasando a vos, pero todos estamos metiéndonos en un río de poder, en un río de milagros, en un río de sanidad, en un río de crecimiento y de multiplicación, un río que lo hace crecer todo. Ahí nos estamos metiendo. Nos estamos metiendo. Y yo dije, bueno, nos estamos metiendo. Este es un río que hace crecer. Entonces me puse a mirar, por ejemplo, los encuentros. Con mi esposa decíamos, son los encuentros más numéricos que hemos tenido en los últimos años. Grande, creció. La liberación, hemos tenido las liberaciones más fuertes que hace tiempo no teníamos. La escuela de vida creció mucho. Los días martes parece una reunión más grande que la del día miércoles. Creció la escuela de vida.
las personas que vinieron a la iglesia hablado de solo el mes de marzo, superó lo que vinieron en noviembre, diciembre, enero y febrero. En marzo terminamos arriba. ¿Saben qué? El Señor me dijo, ¿viste? Todo creció, todo creció. ¿Saben? En este mes muchos recibieron milagro económico, físico, familiar, peticiones que tenían. Dios ya lo respondió en este mes. ¿Saben? Nos estamos metiendo en un río. ¿Cuántos quieren ver más? Quiero que me sigas en la palabra de Dios. La Biblia dice que el profeta Ezequiel fue llevado a un lugar y él vio que en el templo salía un agua. Y tuvo en el versículo 3 una orden. Dice que el que iba con él le ordenó cruzar la corriente y el agua le llegaba hasta los tobillos. Decí conmigo, me ordenó. Vieron que nosotros los maestros le decimos, bueno, hay que venir a orar el sábado. Otra vez me hacen venir en mi turno y a mí no me gusta. Y dice, y me mandan. El pastor ordenó que vamos a tener 21 días de ayuno, que hay que orar más, que hay que ayunar, que alguien te tiene que guiar. Pero como acá en Ezequiel, y ahora te vas a dar cuenta qué bueno que pasó. Y acá dice, me ordenó venir. Y el agua me llegaba a los tobillos. O sea, tranqui, no pasa nada. Y enseguida me dio 500 metros y nuevamente, dice el versículo 4, me ordenó cruzar la corriente. Decí conmigo, otra vez. ¿Sabés que cuando Dios se mete con vos, cuando vos te metés con Dios, Dios dice, lo voy a llevar a mejores lugares? Voy a hacer cosas mayores con Él. Dios quiere bendecirte. Solo tiene unos añitos mientras viva para mostrarte su gloria. Y Él quiere que te metas más. ¿Recibiste a Cristo? Ahora te dijimos, juntate con gente de fe. Vení todos los domingos. Después te vamos a decir, vení al bautismo. Después te vamos a decir, metete a la escuela de vida. Después venía, ahí va, y cada vez más. Y acá la Biblia dice, nuevamente me ordenó cruzar la corriente y el agua me llegaba a las rodillas. El hombre me dio otra vez, decí conmigo, otra vez. Otra, más todavía. Vieron que algunos dicen, no, a mí me deja acá nomás, yo me quedo en la orillita. No sabés lo que te perdés. Otra vez me hizo cruzar la corriente, para entonces el agua me llegaba a la cintura. ¿Cuántos quieren ir por más? Midió otros 500 metros más y la corriente ya era un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre me preguntó, ¿te fijaste bien en todo esto? Y esto Dios me habló esta semana, teniendo en cuenta como nosotros oramos, ayunamos, buscamos a Dios y que venimos a la iglesia y creemos que todo es espiritual y bueno, salimos de acá y vivimos nuestra vida. Y acá el profeta Ezequiel estaba igual, estaba midiendo el agua a los tobillos, el agua a la rodilla, el agua a la cintura y que ahora tenía que nadar. Y el hombre que estaba con él le dijo, pero ¿te fijaste bien en todo esto? Cuando regresaron a la orilla, ¿comenzaste a mirar un poquito lo que pasó? Y yo te pregunto, o te puedo contar también, ¿viste lo que pasó en estos días de ayuno? ¿Viste cómo Dios está haciendo algo? Qué hermoso lo que estamos viviendo. Hay un mover, algo está pasando. Los milagros, los testimonios que hay cada vez son más grandes. ¿Cuántos están viendo lo que está pasando? Y el Señor me llevó a esto, a contar, a ver cómo está la iglesia. Y vieron cada vez mejor cosas. Y Dios está haciendo algo. Y ¿sabes qué? En estos días, Dios, tal vez vos te estás orando más, ayunando más, buscando más, pero esta palabra que yo te traigo hoy es para que abras tus ojos y empieces a ver que Dios ya te ayudó, ya empezó a hacerte crecer, ya trajo paz a tu casa, que ahora hay más paz, hay más bendición, hay más acuerdo, tu matrimonio está mejor. ¿No te das cuenta? La paz que estás recibiendo, ¿no te das? ¿Cuántos se están dando cuenta que están siendo bendecidos ahora nomás? Es como la pregunta, ¿te fijaste bien en todo esto?
Y entonces el versículo 7, vi a las dos orillas, había muchos árboles. O sea, ya no solamente, ahora no se preocupó por el agua, dijo, tengo que estar en el agua. Tengo que meterme, tengo que comprometerme, tengo que estar en las profundidades, tengo que llenarme del Espíritu Santo. Pero abrió, sacó su cabecita y dijo, wow, muchos árboles. ¿Sabes qué? Vas a empezar a mirar alrededor tuyo y vas a decir, wow, Dios ya me bendijo. Ay, me llevo bien con mi esposa. El dinero vino. Dios hizo un milagro. Las cosas están mejor. Cambiaron a mi jefe gruñón y me pusieron uno buenito. Algo empezó a pasar. Veo árboles. Y el hombre dijo que se meta más adentro. Y le contó en el versículo 8, estas aguas corren, llegan al desierto, desembocan en el mar muerto y allí el agua salada se vuelve dulce. ¿Sabes qué? Al comienzo, cuando nosotros empezamos a orar, a ayunar, cuando convocamos a orar, ojalá vinieran todos estos a orar. ¿Sabes qué? Oh, se armaría una. ¿No? ¿No te gustaría orar y que todos estemos acá? Ay, ¿sabes si oramos a veces uno solo orando? Pero no dejes de orar, porque el zambullirse es personal. Pero es impresionante lo que pasa. Tremendo. Y el agua salada se vuelve dulce. Quiere decir que a veces cuesta un poco, pero no te preocupes. Seguí orando, seguí ayunando, seguí creyendo, seguí leyendo la Biblia, seguí viniendo a las reuniones, seguí buscando a Dios aunque te cueste. Primero es como un poquito salada, pero la Biblia asegura, te vas a dar cuenta que Dios cambia lo salado en dulce. Lo que cuesta vale. Al final del camino vas a ver la bendición de Dios. Él va a tocar tu vida, Él va a tocar tu casa, Él te va a responder, aunque te cueste un poco y el agua salada cueste un poquito pasarla. Seguí adelante, porque Dios va a cambiar lo salado en dulce. Vienen tus mejores momentos, viene el mejor tiempo para tu casa, viene el mejor tiempo en la relación con Dios, viene el mejor tiempo para tu ministerio, para tu célula, viene el mejor tiempo para tu economía, viene el mejor tiempo para tu negocio. No dejes a Dios, no bajes los brazos, no dejes de zambullirte en Él, porque tus aguas saladas se van a convertir en dulce. Vas a disfrutar la intervención de Dios. La vas a disfrutar. Y en esa agua, dice el versículo 9, 10, muchísimos peces. Todo lo que se mueva en esa agua vivirá. El agua amarga se vuelve dulce. Muchísimos peces. Y en otra parte dice, árboles de toda clase y peces de toda clase. ¿Qué estás necesitando? El agua de Dios lo tiene. Necesitas que Dios te ayude con tus hijos. Dios puede hacer un milagro. Teníamos uno de nuestros hijos con muchos problemas. Dios se le presentó en su habitación leyendo un libro y tuvo un encuentro con Dios y Dios le cambió la vida. Nadie lo podía hacer. Dios lo hizo. ¿Qué necesitas? La Biblia dice toda clase de peces. Necesito plata, pastor. Un hombre me escribió una petición y me puso, escribí lo que necesite, me puso plata ya. A mí, como burlándose de mí, yo necesito plata ya. ¿Querés que pida? Bueno, plata ya. Oramos 24 horas por él. El martes lo llamé. Hola, ¿cómo está? Para mí se llama hola, don Plata ya. ¿Cómo estás? Cuando lo llamé le dije, hola, ¿cómo estás? Ah, vos sos el que me hiciste invasión el otro día. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, es que me acaban de llamar del juicio que yo quería cobrar y me dijeron que ya están listos los cheques y la próxima semana los tengo que retirar porque se liquidó mi juicio. ¿Vos querías plata ya? Dios tiene plata. Dios tiene el arreglo. La Biblia dice que Él va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Si hay un problema difícil. Recién en el testimonio del encuentro uno decía, lo primero que voy a hacer es ir a hablar con mi hermano Gustavo. ¿Sabes qué? Él necesitaba arreglarse. Yo no sé qué estás necesitando,
pero el pez que necesites, lo que vos estás esperando, Dios lo tiene. Hay que zambullirse en el río de Dios. Amén, uno se zambulle. ¿Sabes qué? Yo entendí esto, Dios me llamó a zambullirme en el río y me estoy haciendo eso. Pero quiero invitarte a que te zambullas. Vamos a hacer un ejemplo. 1, 2, 3, así. Tírate al río. 1, 2, 3. Ay, muy poquito, vamos. Ponete ahí tu traje de baño. Poné la manito hacia adelante. Vamos a hacer una zambullida. Vamos a ir de punta. 1, 2, 3. Y quédate ahí. Tené tu experiencia personal con el agua. Tené tu experiencia personal en las profundidades con Dios. El Señor dice, dejate llevar. Hasta los tobillos no, hasta la rodilla no, hasta la cintura no. Dejate llevar, tenés que nadar, es un río grande. Dejate llevar. Aunque al comienzo cueste, vas a ver que Dios hace de ese río un río dulce. Lo vas a disfrutar. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el Señor me mostraba esto. Tenés que disfrutar. Ahora, ¿cuánto están disfrutando la palabra de Dios? Entonces, cuando termine la reunión, hacete la petición, porque si te deleitas en la palabra de Dios, si te deleitas en la presencia de Dios, todo lo que pidas, Dios te va a dar. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuánto están disfrutando la reunión? ¿Cuánto están disfrutando la reunión? ¿Cuánto están disfrutando la palabra de Dios? Declaro, petición respondida, petición respondida, petición respondida, petición respondida, petición respondida. Hay que disfrutar. ¿Saben? Meterte al río de Dios. A veces cuesta, a veces es salado al comienzo, pero tirate una y otra vez. Yo me tiro, oro, busco a Dios, voy hasta las profundidades y empiezo a pedir petición y Dios responde más rápido. Disfrutar la presencia de Dios. La Biblia le decía a este profeta, ¿te fijaste? Versículo 6, ¿te fijaste en todo esto? O sea, cuando uno se tira al río y empieza a decir, wow, estoy más livianito. Me siento mejor. Tengo paz. Las cosas se arreglaron en casa. Dios empezó a mostrarse. Ya no era solamente orar con visión, es abrir los ojos y ver que lo que era una visión ahora se hizo material. Ahora veo el dinero en mi cuenta, veo mi casa construida, veo el auto estacionado, veo a mi esposa en casa, veo a mis hijos felices. Puedo decir, ahora sí, me fijo bien y Dios ya me está respondiendo. Me tiré al río y Dios me está respondiendo. Toda clase de necesidades que tengas, tírate al río de Dios y Él te va a responder. ¿Te fijaste bien? ¿Te fijaste bien? Entonces el hombre también le declaró que habían muchos peces de toda clase, muchos árboles, y dijo el versículo 12, a las 2 orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Decí conmigo, toda clase. Toda clase, es decir, toda clase. De lo que sea. Ah, no, yo necesito ropa, pastor. Toda clase, lo que sea. Yo necesito mi casa, lo que sea. Lo que sea. Y esto es muy grande, tírate al río de Dios. Sus hojas nunca caerán, nunca se caerán. O sea, si Dios te da algo, no te preocupes, que eso se va a mantener. Si los zapatos de los israelitas que salieron de Egipto 40 años no se rompieron, si Dios te da algo no se va a echar a perder. No te van a arruinar la paz que Dios te da, no te van a arruinar la bendición que Dios te da. Si Él fue bueno con vos, lo va a hacer toda tu vida. Si Él hace milagros un día, lo puede hacer todos los días. No se va a echar a perder. Sus hojas, no, el versículo 12, no se caerán. Serán medicina, agua que sale del templo. Y al final dice,
el fruto que dará cada mes servirá de alimento. Decí conmigo, cada mes. Otra vez. ¿Saben? Yo leí esto, y si alguien se acuerda, el año pasado también hablé del río de Dios. Y nosotros cada mes hacíamos 24 horas de oración. Y yo dije, uy, está bueno. El primer año, cuando empezamos, hacíamos una vez al año 24 horas de oración. Estaba re bueno. Y a las 24 horas era, wow, oramos 24 un año. Después yo dije, esto está bueno. Vamos a hacerlo una vez por mes, 12 meses al año. Wow, esto está bueno. Y el Señor este año me habló y me dijo, si está bueno un mes, ¿te imaginás toda la semana zambullirte en este río? Y toda la semana ver la mano de Dios, va a estar tremendo. Lo que Dios iba a demorar con vos un año, lo va a hacer en un mes. Y yo me tengo que zambullir en el río de Dios. Vamos a zambullirnos. 1, 2, 3. El fruto que dará cada mes servirá de alimento. Todos los meses. ¿Cuánto quieren cobrar todos los meses? Zambullite en el río de Dios y va a venir cobro del cielo. Yo profetizo los meses que vienen por delante. Dios va a empezar a mostrarte lo que Él tiene preparado para vos. Te vas a meter en el río de Dios y por más que te cueste al comienzo, vas a ver que se convierte en un río dulce y vas a tener la provisión y lo que necesitas en el cuerpo, en el alma y en el espíritu cada mes. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cada mes vas a disfrutar lo que te va a dar el río que hace crecer. Es el río de Dios. Hay que meterse. Yo me quiero zambullir. Esta semana tuve esta experiencia al orar. Yo decía, me zambullo. Y no tenía ganas de salir. Y me daba cuenta que algo nuevo Dios estaba dando. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. No es un lugar. Es que yo me conecto. A la orilla de mi cama siento que me zambullo en el río de Dios. En la oficina, en el lugar de intercesión, acá, siento que me zambullo en el río de Dios. De su interior correrán ríos de agua viva. Salmo 65:9 dice, mirá lo que hace Dios, visita la tierra y la riega. ¿Cuántos quieren que Dios te visite en tu casa? Zambullite en el río de Dios, porque si te zambullís, Él va a visitar tu tierra. Va a regar tu tierra, en gran manera la enriqueces. ¿Cuántos quieren ser enriquecidos? ¿Qué significa riqueza? Ay, paz y amor. Sí, paz y amor, pero también dinero. Que tengas tu auto. Todo hijo de Dios merece tener su terreno propio, su casa propia, su auto propio. Riquezas de Dios si Él te visita. Hay que zambullirse. Visitas la tierra, la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios. Decí conmigo, el río de Dios. ¿Saben que yo siento el río de Dios está fluyendo por acá? ¿Cuánto siente? Del templo fluye. Hay un río de Dios. Pero si yo me zambullo en el río de Dios en mi casa, el río de Dios pasa por mi casa. Y si te zambullís en el río de Dios, pasa por tu casa, por tu departamento, por tu terreno, por tu negocio, por tu trabajo, por tu familia. Zambullite en el río de Dios y Dios se va a meter en tu vida, en tu casa. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de agua. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. ¿Sabes qué? Vos necesitas tus granos, tus comidas, tu plata, tus recursos, tu paz, tu felicidad. Yo la mía, vos la tuya, pero el que nos ayuda es el mismo, es Dios. ¿Amén? ¿Cuántos se quieren zambullir en el río?
¿Sabes qué? Hay que andar en el río, hay que tirarse al río, hay que confiar. Último versículo que te leo. Hebreos 10:35 dice, no dejes de confiar en Dios porque solo así recibirás un gran premio. Tírate al río y confía. Confía porque no te va a fallar. Yo te puedo fallar, la gente te puede fallar, pero Dios, tu Padre Celestial, no te va a fallar. Él siempre te va a ayudar. Y dice, no dejes de confiar en Dios porque solo así recibirás el premio. Yo quiero decirte de parte de Dios, zambullite en el río de Dios, metete con Dios. No te preocupes que te digan religioso, que te digan pastor, que digan un montón de cosas. Vos sabés que te estás tirando en un río de bendición, pero te estás tirando en un río que hace crecer. Cuando te zambullís, vas a crecer espiritualmente, vas a crecer intelectualmente, vas a crecer en fe, vas a crecer en milagros, vas a crecer en muchas áreas de tu vida. Todo va a subir a otro nivel, pero hay que zambullirse en el río de Dios. ¿Cómo me zambullo? Orando más, dándole a Dios. ¿Cómo me zambullo? Usando nuestra fe, sabiendo que es una combinación con presencia de Dios. ¿Cómo me zambullo? Hay que estar sediento. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva. Lo que Dios te da no es algo simplemente superficial, no es algo transformador. Dios cambia al hombre, cambia a la mujer. Dios te da agua viva. Dios te mete en un río que hace crecer todo. Te animo a que te pongas de pie y que te metas al río ahora, que te zambullas ahora. El que sabe hablar en el Espíritu, hágalo ya. Y el que quiere orar, levante su mano y yo voy a orar también para guiarte. Levante su mano como una señal de meterse en el río. Métase ahora, ahora, métase. Padre, yo sé que el río de Dios está en este lugar. Y que todos estamos recibiendo la invitación. Todos estamos recibiendo la invitación para tirarse. Padre, yo oro ahora para que ocurra este milagro. En el nombre de Jesús, levante su mano al cielo. Y tírese, tírese, tírese. Tenga una experiencia con Dios.